Hola mis niños, ¿cómo están hoy? Espero que muy bien. Mi nombre es Linda, más conocida como Linfac. Y si eres nuevo en el canal, ¡hola! Mi nombre es Linda y hoy voy a empezar una serie que no será tan frecuente como los gameplays, ya que esta serie requiere de tiempo de investigación, organizar ideas, etc. Y si te gustan los crímenes y los gameplays de Rainbow Six Siege, te sugiero que le des al botón de suscribirse porque este va a ser un capítulo de muchos de una larga serie. Esta serie va a venir una vez al mes, creo. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de crímenes con un gameplay de Rainbow Six en el fondo. Y ya sé que muchas personas dirán, oh Linda, estás hablando de asesinatos, de crímenes, cosas que afectan a mucha gente. Y qué falta de sensibilidad. Pero si te digo la verdad, no tengo ni idea cómo afrontar una serie hablando de crímenes. Y como a mí me gusta jugar Rainbow Six, mucho, pero soy muy mala. Y también me gustan las historias de crímenes. He decidido pues juntarlas todas en un solo lugar. Espero que te guste y si te gusta pues dale like para saber si debo continuar la serie, si está bien, si te gusta, si hay algo que no te gusta de cómo lo voy a decir, lo puedes comentar en los comentarios abajo. Bueno, pues hoy vamos a hablar del caso de Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito es un asesino en serie. Es el más letal asesino en serie de toda la historia. Colombiano, nacido en Quindío. Bueno, vamos a intentar conocer un poquito la historia de Luis Alfredo Garavito para llegar a conocer la historia detrás de cómo llegó a ser quien fue el monstruo, como le fue llamado. Estamos en Colombia, Quindío, en la casa de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillo, una pareja que dio a luz a su primer hijo el 25 de enero en 1957 y lo llamaron Luis Alfredo Garavito. Manuel Antonio, el padre, era un alcohólico, un hombre abusivo que maltrataba a casi todos los miembros de su familia, o todos. Un día incluso atacó a Rosa con un cuchillo que, gracias al cielo, no llegó a crear una desgracia para Rosa. Una vez, cuando Manuel estaba bañando a Luis Alfredo, cuando era pequeño, empezó a tocar a Luis Alfredo con sus partes privadas. Y esto fue una de muchas situaciones que Luis Alfredo Garavito guardó en su memoria y se le quedaron grabadas en el subconsciente. En 1970, a los 13 años, Luis Alfredo fue abusado sexualmente por un amigo de la familia, un amigo muy cercano de la familia. Esta persona solía atarlo, violarlo y morderlo en sus partes privadas mientras se masturbaba. Estos abusos fueron continuados durante 2 años. 2 años. Tengan en cuenta que esto es un niño durante 2 años y la familia no supo nada. ¿Por qué Luis Alfredo no tuvo la confianza de comentarlo a su mamá, a su papá? Eso es una historia que yo veo muy... Creo que es un capítulo que es bastante frecuente en la crianza de los niños. Esos abusos terminaron cuando la familia se movió a Trujillo, se mudó a Trujillo. Las cosas no fueron a mejor en Trujillo. En Trujillo fue abusado por el sacerdote de Trujillo. Cuando fue abusado por el amigo de la familia, Luis Alfredo no tuvo el coraje de hablar con la familia para hablar sobre estos abusos. Ahora, mucho menos cuando se trata de un hombre, un pastor de la iglesia. Un hombre de fe. Con todos esos eventos pasándole en tan temprana edad y añadiendo los golpes y las torturas de su padre, que de tanto en tanto lo torturaba con quemaduras con una candela o lo cortaba con una cuchilla de afeitar, lo ataba a un árbol y le golpeaba con la funda de un machete. Comenzaron a crear episodios de rabia, de violencia en Luis Alfredo Garavito, paranoia y psicosis.
Hay muchos estudios de Luis Alfredo Garavito, muchos estudios psicológicos de Luis Alfredo Garavito. Rosa Delia, su madre, lo echó de la casa por intentar acorralar y violar sexualmente a un niño de 5 años. Claro, Rosa Delia no estaba de acuerdo con eso, obviamente. Luis Alfredo dice que fue a esta edad cuando descubrió que sentía atracción sexual por niños, lo que con los años lo llevó a ser un pedófilo, y admite, y cito sus palabras, que cuando tortura a un niño siente más placer sexual. En 1991 contrató unos sicarios y les ordenó a que mataran a los abusadores, a los que le abusaron cuando era niño. Poco después de ser echado de su casa, él nunca volvió a su casa y empezó su vida de adulto, que sería para muchos niños en Colombia una pesadilla para toda Colombia, y muchas madres. Como muchas otras personas, iba a la iglesia, trabajaba para ganarse la vida y pagar su renta, etcétera, etcétera, etcétera. E inclusive iba a Alcohólicos Anónimos para tratar su alcoholismo, pero por la noche iba al bar a emborracharse y después contrataba los servicios sexuales de menores en las calles. En 1992, Jamundi, Luis Alfredo se estaba bebiendo una cerveza cerca de un parque donde, con tan mala suerte, un niño estaba jugando. Luis Alfredo le ofreció al niño para que lo acompañara a un rincón oscuro para darle dinero o para cualquier cosa, y el niño lo acompañó. Esta vez lo torturó, lo violó y lo asesinó. Dice que en ese entonces lo asesinó porque recordó los abusos que él sufrió cuando era niño y le produjo muchísima ira. Entonces toda esa rabia la soltó con el pobre niño. Entonces él empieza a capturar niños, a torturarlos, a violarlos y posteriormente a asesinarlos. No estoy haciendo mención de cada una de las víctimas porque las víctimas de Luis Alfredo son las víctimas que han sido registradas y comprobadas. Pasan los 150. Por eso, con toda la pena de mi corazón, no puedo mencionar cada una de las víctimas. Desde ese momento en el que él captura a ese niño y le hace todo lo que le hace, él empieza a capturar niños, torturarlos, violarlos y posteriormente asesinarlos. Con cada una de sus víctimas se encendía más la satisfacción en él. Eso es lo que dice. Luis se sentía atormentado, entre comillas, porque sentía satisfacción haciendo todas estas cosas. Por lo que leía la Biblia en voz alta y anotaba las lecturas de la Biblia que en su parecer más liberaban sus almas de las culpas, para así poder llegar a la salvación divina después de muerto. Digo yo, no sé, pero yo creo que este hombre no tiene perdón de Dios. Empieza así la lista de más de 200 víctimas, niños, que él abusaba y atraía con dinero para ayudarles, por seguirle o cualquier excusa, y guiarlos a un lugar desolado para nuevamente torturarlos, violarlos y asesinarlos. En un principio los amenazaba con que iba a matarlos. Los hacía caminar hasta quedar exhaustos y después procedía con su ataque sin mucha tortura, entre comillas. Porque con el paso de los tiempos o de los ataques empezó a sentir más placer, haciendo más daño. Así que empezó a apuñalar a las víctimas en las manos, en las nalgas y en la altura de los riñones para hacerlos sentir más dolor, pero evitando que se murieran desangrados, para después cortarles la garganta mientras los violaba. Eso es muy gráfico. Después les cortaba la cabeza con un machete, cortaba sus genitales y los posicionaba dentro de sus bocas. En 1993 empezó con procedimientos mucho más violentos con las víctimas, cortándole el estómago, pero dejándolos vivos. El corte era suficientemente largo para dejar los intestinos colgando del estómago, del corte, pero sin matarlos en el acto. Algunos sobrevivieron. De hecho, algunos de ellos los dejó ir, pero no sin antes cortarle los dedos pulgares de las manos y después dejarlos libres. Pero no lo hizo muy a menudo, porque era muy peligroso para él y era mucho más fácil ser capturado de esta manera. En 1994 muchos niños terminaron en perdidos. Y las personas y la policía empezaron a preocuparse, que era la situación que estaba pasando. Pasaron muchos años para empezar a preocuparse, pero sí, muchos niños empezaron a estar perdidos
y fue entonces cuando se preocuparon. Pasaron muchos casos y en muchos lugares para que la policía llegara a pensar que estos casos estuvieran relacionados. En el mismo año, en 1954, en Pereira, encontraron en un mismo lugar, 13 cuerpos de niños. Y esto, finalmente, hizo que la policía pensara que la situación se estaba poniendo mucho más seria. Esto es algo que me da mucha rabia. Tenían que esperar a que en un mismo lugar encontraran 13 niños. 5 días después, en Villa Marcela, la policía encontró otros 13 cuerpos de niños. Al principio de la investigación se creía que todas estas desapariciones y muertes eran partes de un ritual satánico o una cosa así. Incluso pensaron que estaba relacionado con tráfico de órganos. Pero hay algo que yo no entiendo. A los niños no les faltaban los órganos. En 1998 habían más o menos alrededor de 100 casos en los que la policía dudó que fuera un solo asesino. ¿Cómo es posible? Es que me da rabia. Me da rabia. El detective Aldemar Durán y el director Armenia Álvaro se obsesionaron con capturar a los culpables y estaba muy seguro de que era un asesino en serie muy metódico, muy silencioso. Así que, como era un caso bastante extremo, pidieron ayuda del FBI para tener información de cómo esta gente actuaba, cuáles eran los procedimientos más fáciles de seguir para capturar a gente así. Mientras estas investigaciones fueron tomando lugar, uno de los trabajadores del Cuerpo Técnico de Investigación de Colombia mencionó que unos años atrás había un busca y captura sobre un hombre llamado Luis Alfredo Garavito Cubillos. En ese entonces no había suficientes pruebas de su culpabilidad, pero era suficiente para hacerlo uno de los sospechosos de la investigación. Para ese entonces habían 1000 sospechosos. El 3 de febrero de 1999, Luis Alfredo terminó haciendo un error que le costaría. En el 3 de febrero de 1999, Luis Alfredo terminó durmiéndose de la borrachera al lado de uno de los cuerpos de sus víctimas, y uno de sus cigarrillos ocasionó un fuego que no lo mató, pero casi. Cuando él se despertó tuvo que correr del lugar dejando detrás algunas evidencias. También le causó quemaduras de tercer grado en su brazo izquierdo, su pierna y su espalda. Después de ahí se fue a una farmacia a comprar lo que necesitara para tratar las heridas. En todos estos más de 100 casos de niños encontrados, sus cuerpos encontrados torturados y dejados a un lado, Luis Alfredo dejó evidencias que fueron repetitivas en cada uno de los casos. En este caso, en el caso de Luis Alfredo, dejó botellas de alcohol que siempre era el mismo alcohol y colillas de cigarrillo. Para ese entonces no había ninguna de estudios de ADN o nada parecido, entonces pues no servía de mucho las colillas de cigarrillo y todo eso. Pero sí que la escena del crimen era muy parecida una con la otra, entonces era muy fácil de relacionar un caso con el otro. El fuego alertó a la policía y entonces encontraron todas estas botellas de alcohol, más otras evidencias que ayudaron a dirigir la investigación en dirección de Luis Alfredo. Encontraron unas gafas, unos zapatos y los investigadores dedujeron que el asesino fue sorprendido por el fuego y tuvo que correr de ahí y que por lo tanto probablemente fue herido por el fuego. Pero ahora el grupo forense que tenía en posesión las gafas y los zapatos encontraron que el zapato derecho estaba mucho más usado que el zapato izquierdo, significando que el asesino cojeaba de la pierna. El tamaño del zapato ayudó a determinar la altura del sospechoso, que era más o menos alrededor de 1,63 m, 1,67 m de altura. Y el aumento de las gafas determinó que era un deterioro de la vista que pasa con los años y que estaría más o menos alrededor de los 40-45 años de edad.
Esto redujo la lista de pedófilos en el país de los últimos 10 años de 5.200 a 25, basándose en la edad, en la altura, víctimas, niños y posicionándolo en la zona geográfica en la que él estaba actuando. Y Luis Alfredo fue uno de los nombres entre esos 25 sospechosos. El detective Aldemar Durán recordó un caso que fue bastante parecido a los que estaba investigando ahora, de hace mucho tiempo, en los que un hombre fue detenido, pero fue dejado en libertad porque faltaban pruebas en contra de él, y su nombre era Luis Alfredo Garavito Cubillos. En 1988, en Pereira, los policías anunciaron que finalmente tenían al sospechoso de estos asesinatos, llamado Pedro Pablo Ramírez García. Este hombre tenía un historial criminal. Solía cojear de la pierna derecha, era 1,65 m y también un niño lo reconoció como su abusador, que lo puso detrás de las rejas. Además, el detective Aldemar Durán no creía que era el culpable de todos estos casos. Durante ese periodo de tiempo, 4 cuerpos más fueron encontrados, haciendo a la policía darse cuenta que tenían al hombre que no era. Que el culpable real estaba aún en las calles. Después de unos días, el detective Aldemar Durán pudo encontrar y visitar una de las hermanas de Luis Alfredo Garavito. Ella le contó que no hace mucho la visitó y que dejó una maleta o una bolsa con ella, diciendo que cuidara de la bolsa, que no la abriera, que nadie podía abrir la bolsa. En la bolsa habían recortes de periódicos de los crímenes que le había hecho, claro, más un papel con el nombre de una de sus exnovias, Graciela Zabaleta. En la casa de Graciela Zabaleta se encontró muchos más recortes de periódicos, fotos de familia, Biblias, libros de medicina y libros de satanismo, cuchillos, muchos tickets de viaje de los lugares de donde se habían cometido los crímenes. El 22 de abril de 1999, en Villavicencio, una mujer llamó a la policía diciendo que encontró a un niño medio desnudo, diciendo que se había escapado de un hombre que trató de violarlo. Cuando la policía habló con el niño, él dijo que un chatarrero lo ayudó a escapar. Un chatarrero lo escuchó gritar y empezó a tirarle piedras al agresor, pero él le seguía. Luis Alfredo Garavito le seguía, corría detrás de ellos. Y dejaron de correr estos dos cuando se dieron cuenta que Luis Alfredo dejó de seguirlos. Cuando el niño fue llevado a la estación de policía, un hombre cojeando de la pierna derecha fue visto por el niño y lo reconoció instantáneamente. Dají was el culpable. Ese fue entonces cuando lo arrestaron, pero él se identificó como Bonifacio Morera Liscano. El detective Aldemar se dio cuenta que Bonifacio cojeaba, usaba gafas y que tenía quemaduras en un lado de su cuerpo. El detective reconoció a este hombre como Luis Alfredo Garavito porque ya lo conocía de todo el historial. Cuando fue capturado, Luis Alfredo Garavito estaba sorprendido, sorprendidísimo de que la policía supiera de él, que lo relacionara con todas las 118 muertes de los niños. Al principio se negó que era culpable de todas estas muertes, pero luego confesó, y cito, quería pedir perdón por todo lo que he hecho, y voy a confesar, sí los maté, y no solo eso, maté otros más. Cierro cita. Confesó por las 142 víctimas. Las tenía escritas en una libreta azul y tenía un calendario con las fechas y los años de las víctimas de cada uno de los niños. Asimismo, Luis Alfredo Garavito dio detalles de algunos de los crímenes. Para el momento en el que se hizo oficial su caso, la suma de víctimas llegó a 162. Pues, después de unos años en prisión, Luis Alfredo Garavito admitió de haber asesinado más de 200 niños. Luis Alfredo Garavito fue sentenciado en Colombia, en el antiguo sistema judicial, que terminó siendo para él sirviendo 40 años de cárcel. Porque en Colombia, el sistema judicial, el antiguo, la sentencia de muerte no existía, pero tampoco la sentencia de vida. Así que en este tipo de sentencias se hacía uso del llamado dictado de unificación de sentencias, lo que significa
que las sentencias no son acumulativas, sino que la sentencia es en base al crimen más serio que ha cometido. Él está en una de las cárceles de máxima seguridad en Valledupar. Como se trata de un asesino en serie de niños, abusador de niños, probablemente terminaría asesinado durante su estadía en la cárcel. Aceptó 2 entrevistas, una en el 2008 en la que habló con el canal RCN de Colombia. Voy a poner los links abajo en la descripción. Habló de su rehabilitación y de que estaba listo de dejar la cárcel, que una vez dejara la cárcel iba a trabajar en favor de los derechos de los niños. La segunda entrevista fue hecha para un programa español por el entrevistador Jon Sistiaga del programa Tabú en el 2016. Luis Alfredo Garavito dijo en esta entrevista que no solo mató niños, sino que también mató a algunos hombres. No se sabía nada de esto hasta entonces. También dijo que aún podría ayudar a la policía a encontrar los cuerpos de algunas de sus víctimas, pero que solo lo haría si él tendría algún tipo de provecho a cambio. Si no, no ayudaría a la policía. Aparte de todo esto, en 1993, a mitad de las investigaciones, la muerte de 4 niños alarmó a la población y capturaron a un hombre llamado Milton García Tinoco y fue reconocido como el asesino de todos estos niños por una de las madres. Milton García terminó yendo él por sí mismo a la policía y fue sentenciado, pero negó todas las acusaciones. En este periodo de tiempo que él estuvo en la cárcel, duró en sus años de cárcel sobreviviendo con escasez de agua, no lo dejaban dormir. En 1994, un año después, fue liberado para después volver a ser capturado en el 2002 y ser sentenciado por las muertes de estos 4 niños, en las que terminó en la misma prisión que Luis Alfredo Garavito. Otra vez, en esta prisión, casi termina muerto. Luis Alfredo Garavito supo de este hombre y de su estancia en la prisión. Y Luis Alfredo Garavito escribió una nota confesando que él era el culpable de las muertes de esos 4 niños. Luis Alfredo Garavito y Milton García terminaron encontrándose en una de las sesiones de terapia que hacen en la cárcel. Luis Alfredo Garavito se arrodilló y le pidió disculpas a Milton García, pero Milton García intentó apuñalar a Garavito. Tengamos en cuenta que Milton García ha estado recluso con abusos en las cárceles en los que estuvo, sin dormir. Eso creó un trauma en este pobre hombre que es inocente. Por ese conflicto en el que Milton intentó apuñalar a Luis Alfredo Garavito, las autoridades examinaron otra vez el caso de Milton, finalmente lo dejaron libre. Ahora mismo Milton es libre, entre comillas, porque el pobre hombre ha terminado con esquizofrenia, muchos otros problemas mentales. Y así termina la historia de Luis Alfredo Garavito. No solo dañó y terminó con la vida de muchas personas, sino que también sus actos fueron usados en contra de inocentes. Más de 200 muertes, 5 o más adultos, hombres, más de 200 familias traumatizados y en 2 años sale de la cárcel. Yo no sé qué piensan ustedes, pero yo no creo que él deba salir de la cárcel. Que se quede ahí el resto de su vida. No que tenga la esperanza de salir algún día. Y así termina la historia. Si te gustó la historia de Luis Alfredo Garavito y te gustó este episodio, si te gustó el gameplay, por favor dale a like para yo saberlo. Si no te gustó algo, por favor escríbelo en los comentarios. Y nada más, muchas gracias por estar conmigo, por pasar el rato conmigo, por hacerme compañía y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.